Todavía es estimulante que uno no solamente esté escuchando temas sobre corrupción en muchos países de América, sino que hay gente que se ocupa también de comercio exterior, de buscar mercados para República Dominicana y personas que se preocupan por el problema energético del país. Es el caso del embajador dominicano en Inglaterra y del ingeniero Ramón Albuquerque, quien se ha integrado al panel. Quisiéramos, pues nada, integrar a Ramón para que esos problemas de Europa, esos mercados, el Brexit, todas esas cosas que ambos son bien, pues música maestro, ¿verdad? Bueno, no, yo lo que quisiera saber del embajador, que tiene informaciones muy frescas, todo esto, el nombre correcto de ese país es Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, pero todavía predomina que la gente diga Inglaterra y cosas, cuando Inglaterra es un país, isla. es un país, uno de los cuatro reinos. Uno de los cuatro reinos, pero en realidad la salida del mercado de la Unión Europea no podrá ser ni será un camino fácil, a mi juicio. Entonces, porque se ha hablado incluso de volver a plantear el tema, aunque muchos lo han rechazado. ¿Cómo va eso? De reconsiderar esta situación, porque por ejemplo Escocia, la relación de Escocia dentro del reino es de mucho cuidado, porque por poco gana la independencia, por 1 punto, 1 punto, 2 puntos, que obligó a su liderazgo a renunciar a lo que propusieron eso. Entonces yo viví cierto tiempo en Edinburgh, porque las dos principales ciudades de Escocia son Edinburgh y Glasgow. Entonces nosotros fuimos a estudiar fermentación alcohólica y producción de cerveza y alcohol en los grandes institutos que tienen allá. Entonces yo sé que el sentimiento en Escocia es un sentimiento de permanecer en la Unión Europea, porque los productos de exportación que ellos tienen se facilita mucho en la Unión. En cambio, Inglaterra es otra situación. Glasgow también se beneficia. Y entonces Irlanda del Norte es un problema que tú mencionaste. ¿Cómo anda eso? En realidad, ¿causará ese gran trauma que uno cree, el desprendimiento ya total, o no será posible en su totalidad? Si se mantiene el Reino Unido en el mercado común, el trago va a ser mucho menos amargo, porque esas cadenas de suministro que se han establecido a lo largo de 40 años de membresía se van a poder preservar. Cadenas de suministro, por ejemplo, que benefician a la industria del automóvil. Tenemos inversiones millonarias de las empresas japonesas, por ejemplo, y hay vehículos que son 100% británicos, pero de marca japonesa, que se fabrican en ciudades como Sunderland. Yo siempre que veo al embajador japonés le digo, usted sabe que el carro británico más popular en República Dominicana es el Nissan Qashqai, esa jipetica que anda por ahí. Diseño británico, fabricación británica, y se exporta a la República Dominicana desde el Reino Unido, gracias a que tenemos un acuerdo con la Unión Europea, que mientras el Reino Unido sea miembro de la Unión Europea, lo seguirá beneficiando. Entonces digo, embajador, tenemos que asegurar que esas exportaciones sigan, y él se muere de la risa. Pero efectivamente, esto medio en broma, medio en serio, él fue con sus jefes de empresa a visitar a la primera ministra y le dijo, lo que sea que usted haga, esperemos que preserve la presencia de nuestras industrias aquí, porque nosotros estamos aquí en el Reino Unido produciendo, generando 150.000 empleos altamente remunerados y calificados, porque ustedes son miembros de la Unión Europea. Desde el momento que ustedes salgan, eso me va a interrumpir mi cadena de suministro justo a tiempo que desarrollaron los japoneses, que se alimenta de piezas que vienen del resto de Europa, y que bueno, si hay una salida del Reino Unido de la Unión Europea, pues esa cadena de suministro se interrumpe. ¿Y qué va a pasar con la industria automotriz? Se va a tener que de repente pagar 10% de arancel por todo lo que se compre en el resto de Europa, que es el arancel consolidado en la OMC, que pasaría a regir una situación de salida pura y simple, lo que se llama el Brexit duro. El Brexit duro yo lo veo cada vez más improbable, porque por lo que... De que pueda darse. De que pueda darse, porque hay que preservar la integridad territorial
del Reino Unido sin introducir barreras entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Entonces, Irlanda va a salvar a la industria automotriz. Lo que no salva es al sector financiero, porque el mercado, o sea, la unión aduanera es el régimen comercial que aplica al comercio de bienes, pero no al de servicios. El de servicios se rige por otras reglas que son parte del mercado único. Entonces, la membresía en el mercado único requiere toda una serie de compromisos adicionales para el Reino Unido, que, por ejemplo, la libre movilidad, que mencioné también en el segmento anterior, las 4 libertades: la libre movilidad de personas, la libre movilidad de capitales, la libre movilidad de bienes y la libre movilidad de servicios. Es la membresía en el mercado único lo que le permite al Reino Unido disfrutar de las ventajas que le ofrece la Unión Europea. Si se sale del mercado único, pues, y se mantiene en la unión aduanera, pues salvará algunos sectores, pero colocará en grave riesgo a otros sectores, como el sector financiero, que perderá el llamado pasaporte de servicios financieros para ocuparse de la zona euro desde el Reino Unido. Entonces, hay muchas empresas que ya están abriendo sucursales para seguir haciendo el mismo negocio sin tener que depender exclusivamente de una presencia en el Reino Unido. Y no se ve claramente cuál otra ciudad europea que se va a beneficiar, pero definitivamente algunos se han ido a Frankfurt, otros a París, otros a Milán, otros a Barcelona, otros a Madrid, otros a Dublín. Entonces, no se ve claramente un patrón que beneficie a ninguna ciudad. ¿Y qué ocurrirá en cuanto al mundo de los metales? Porque Londres es, allá es que opera el London Metal Market, el mercado de los el mercado realmente, la lonja donde se cotizan y donde se hacen la mayor parte de las operaciones del mundo de los metales y también de los seguros. Así es. Desde hace mucho tiempo. Peligra la salida de la Unión Europea el que Gran Bretaña siga siendo líder en estos sectores. Se va a ver disminuida en cuanto a los negocios que hace con la Unión Europea, pero todo lo que son negocios mundiales, pues se van a mantener. Y por eso los bancos, ningún banco ha dicho nos vamos totalmente del Reino Unido, porque el Reino Unido con Londres pues es un gran centro financiero mundial y lo va a seguir siendo. Lo único que se va a ver mermada su capacidad para ocuparse de la zona euro desde el Reino Unido sin tener el euro, porque esa es la gran paradoja. La relación que ya ellos tienen es una relación bastante sui generis. Son miembros de la Unión Europea sin ser miembros de la zona euro, sin ser miembros de la zona Schengen, que es la zona del régimen. Sin estar en el acuerdo de Maastricht, en el acuerdo monetario. Con la moneda única, la zona euro, exactamente. Entonces, tiene una devolución anual de las contribuciones que hace porque ellos no se benefician tanto de la política agrícola común. Entonces, realmente ya la situación era bastante sui generis. Pretender seguir esta política de un menú de opciones, esto va a ser muy difícil. La Unión Europea se lo está poniendo cada vez más difícil para que tenga que reflexionar. Pero usted preguntó si va a haber un segundo referéndum. Cuando se vean los términos de salida, todo el mundo, yo creo, hasta los euroscépticos, o sea, estamos hablando de Nigel Farage, el presidente, expresidente, porque ya salió, del Partido Independentista del Reino Unido, que fue una de las figuras clave en crear este clima favorable a la salida de la Unión Europea. Con argumentos falsos en una gran parte. Totalmente. Una manipulación, eso fue claro. Mentiras. Se ha demostrado que se usaron falacias para justificar la salida. Pues hasta Nigel Farage está diciendo se necesita un segundo referéndum para que el Reino Unido y para que todos los votantes del Reino Unido puedan decidir si de verdad esto que va a representar la salida del Reino Unido les conviene o no. Hasta él está diciendo. Ingeniero, embajador, ¿cuál es, con respecto a República Dominicana, que tenemos acuerdo con la Unión Europea, en caso de que se dé o no, que salgan los ingleses de la Unión, qué pasará con la parte que tiene República Dominicana con la Unión, con el Reino Unido? Si el Reino Unido se queda en la Unión Aduanera, pues no va a pasar absolutamente nada. La relación si se queda en la Unión Aduanera. Ahora, si hay un Brexit duro... Que parece que hay toda la posibilidad. Yo creo que sí, que por ahí que va la cosa. Pero si se da un Brexit duro en virtud del cual el Reino Unido sale totalmente de la Unión Europea y se queda sin relación con la Unión Europea hasta que se negocie algo nuevo, pues ya el proceso está en curso para nosotros trasladar el acuerdo que tenemos con la Unión Europea, que es un acuerdo birregional entre los países del CARIFORO, es decir, CARICOM más República Dominicana, 15 países, y los países de la Unión Europea, ¿no?
Entonces se está trasladando ese acuerdo que ya existe, el EPA, en el cual pues yo participé como uno de los 4 negociadores principales del Caribe, que se firmó en el 2008 en Barbados, en octubre, pues trasladar este acuerdo birregional a un acuerdo entre el Reino Unido y la región del Cariforo. Eso está en curso. Y si todo sale bien, se firmará en junio, en la reunión de jefes de Estado y de Gobierno del Cariforo en San Kitts y Nevis. Otro asunto. En un momento dado, en el planeta Tierra, la mayor cantidad, no de tierra, sino de naciones, estuvieron bajo la tutela o de la influencia o ocupación de los ingleses. Hoy día, todo eso, todas esas naciones, Australia, China, parte de China, que era Hong Kong, ¿verdad? Sí, sí, no, y otra parte de China también. Y algunos países de África, Canadá, Estados Unidos, toda esa Commonwealth está bajo la tutela económica de Inglaterra. La Mancomunidad Británica integra 54 países que fueron colonia británica. De esos 54 hay 16 que todavía reconocen a su majestad Isabel II como su jefa de Estado. 16. 16. De los cuales Canadá, por ejemplo. Claro. Y ella es jefa de Estado ahí en eso. Sí, jefa de Estado, sí. Entonces, la que los representa es un gobernador o una gobernadora. En un momento, en el momento álgido en el momento del terremoto de Haití en el 2010, la gobernadora de Canadá era una inmigrante de origen haitiano. Michelle Jean. Exactamente. Y después se fue a presidir la francofonía. Sí. Y en el momento de la Porque sentencia ella era ancla de una red de noticias en Canadá. Sí. La primera, esa era Michelle Jean. Sí. Pues ahora, muchos de los euroscépticos del Partido Conservador todavía se hacen ilusiones de que la relación con la Unión Europea se puede reemplazar por una suerte de imperio 2.0. ¿no? Así, ¿qué es eso? O sea, el imperio 1 fue el que se desmoronó después de la Segunda Guerra Mundial. Sí. El imperio 2.0 sería ahora lo que ellos pretenden reconstruir sobre nuevas condiciones después de la salida de la Unión Europea. Pero de ninguna manera se puede pensar que una relación que existió en virtud de un colonialismo puro y duro, se va a reemplazar por una relación similar cuando de lo que estamos hablando es de estados independientes. Hay 16 que reconocen a la reina, pero los otros, 54 menos 16, hagan ustedes el cálculo, no es verdad que se van a someter de nuevo a una relación de tutela, ¿no? Por parte pero de un parece que ellos fueron... La India, imagínense ustedes la India. Ellos tienen tendencia a hacer acuerdos parciales, porque con el mismo Unión Europea, la libra y el guía a la derecha se mantuvo fuera del acuerdo. El guía realmente nació a la derecha. Bueno, pero ya está... Sí, sí. Lo que pasa es que otros países evolucionan más rápido. Claro. En el Reino Unido realmente hay un culto a las tradiciones. Pero vemos, ¿quedará por ejemplo, alguna forma de alianza entre el Reino Unido y la Unión Europea? ¿O se eliminará todo? Si se mantienen en el mercado único, perdón, en la unión aduanera, si se mantiene en la unión aduanera, pues esta va a ser una relación interesante. No va a ser igual que la membresía en el mercado único, la membresía en la Unión Europea, pero va a ser una relación interesante que va a preservar lo esencial. Pero habrá que ver qué va a pasar. Quizás, de hecho, hay un cambio de sentimiento y las elecciones, la votación resultó como resultó porque los jóvenes votaron muy tímidamente el día de las elecciones. Bien. Sin embargo, las personas de más de 49 años votaron masivamente. Entonces, esto es un voto. El resultado del referéndum del 23 de junio del 2016 fue un resultado sesgado a favor de ¿qué? A favor de la opinión de la Inglaterra rural y de la Inglaterra de más de 49 años. Bien. Ahora, los jóvenes, muchos de esos de más de 49 años ya se murieron. Y los jóvenes ya ahora se dieron cuenta de que su futuro está en juego. Entonces, si hay un segundo referéndum, lo más probable es que la situación cambie dramáticamente. Yo quisiera, sí, decir lo siguiente. Esto es tan complejo que hace poco nosotros hicimos un programa en Los Sabios en la Z con la Embajada de Japón, con todo el personal, el señor embajador y todos. Y entonces veo que ellos estaban tratando de que pusiéramos el tema del turismo en Japón en primer lugar. Y yo le dije, ¿por qué?
me dice, porque es que Japón ha quedado atrapado en una pérdida de principalía y de vanguardia tecnológica, porque nos concentramos demasiado en los transistores y no en las TICs. Y entonces Japón económicamente va. Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente, que entonces digo, y el negocio entre Japón y República Dominicana, dice, ha caído mucho, porque casi ya no exportamos vehículos. Entonces yo le digo, pero es que la mayor parte de los vehículos aquí son japoneses. Dice, sí, pero no exportados desde Japón. Son las empresas que fabrican vehículos en Estados Unidos las que importan esos vehículos llamados japoneses, que de Japón, japoneses no tienen nada. El embajador tiene un compromiso a la I-40. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos con el ingeniero Albuquerque.